Bienvenido, Gustavo, Gabriel. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién nos acompaña también aquí? Ella se llama Merlina. Merlina, hola. Buenos días, Merlina. Diles hola. Hola. Buenos días, Merlina. Bienvenida a tu ciudad. Oye, más que muchos. Está muy contenta porque se va próximamente a participar en la Mundial. Gabriel y Merlina, junto también con Matilda, que es otra de sus niñas de Gabriel, se van a participar a la Mundial allá en Estados Unidos. Wow. Y pues bueno, es el único mexicano que va por segunda ocasión además a participar y a dejar en alto el nombre de México en este deporte. Gabriel, ¿has sido el único mexicano en la historia en participar en este deporte? Sí, así es. Este deporte tiene un poquito más de 20 años y por el momento soy el único mexicano que se ha parado en una mundial. Oye, Merlina va a ir, te va a acompañar y también vas a ir con otro can, ¿no? Así es. Ella me acompañó el año pasado. Es una perrita que tengo ya tiempo con ella. Ella tiene 6 años y de alguna manera tengo un amigo que es 5 veces campeón del mundo y preguntándole qué me convenía, me dijo que me llevara a mi perro más seguro. Ok. Cada vez que las cosas salen mal, ella siempre lo hace bien. Entonces dijo, ve con ella. Y tengo otra perrita más joven que se llama Matilda. Ella es mucho más veloz, es más joven y este año he trabajado muy fuerte con ella y yo creo que va a dar un mejor papel, ¿no? Espero. Claro está. ¿Cuánta gente más o menos es la que participa en el Mundial? Porque me imagino que no ha de ser una cosa sencilla. No, la verdad es que yo no tenía idea más que lo que me platicaba mi amigo, pero la realidad es que a veces llega a ser el competidor número 120, ¿no? Wow. O sea, sí va mucha gente, va gente de Canadá, China, Japón, este año va Corea, está Argentina también, viene gente de Hungría, de Italia. Entonces sí es un nivel muy fuerte y la presión es muy fuerte, la verdad también es. Este mundial a grandes rasgos, sí, para toda la gente que somos terrenales, es este deporte de aventar el frisbee, por así decirlo. Así es, este es- disco. Que suena oye bonito y bien Claro. sencillo, ¿eh? Así Como nada más cuando vas a la lanzarlo, playa, ¿no? Pero no. Él lo intentó, lo intentó. Sí, básicamente es lanzar el disco, que el perro lo atrape en el aire, Sí. porque si no lo atrapa, pues no tiene ninguna lógica, ¿no? Y además no te dan puntos. Y hay competencias de precisión, de distancia extrema, que es tirar a todo lo que dé tu brazo. Sí. Y el También freestyle. depende de ti, entonces. claro. Sí, hay que Es este practicar. binomio, es binomio. Sí, de hecho, Sí está yo mancuerna. lo platicamos, ellas entrenan 2 veces por semana, pero yo entreno alrededor de 1 hora cada, ¿qué será? 3 veces a la semana, ¿no? Ok. ¿Es más complicado entonces tu trabajo que el de ellos de cachar el disco? ¿O qué es más difícil? Si tú eres un mal tirador, tu perro va a ser un mal atrapador. Claro, Ok. depende Entonces, de ambos. Tienes que tirar muy bien, muy derecho, con mucha técnica para que el perro se le facilite. Si el perro cree que lo tomó fácil, se va a esforzar cada vez más y más y más por hacerlo. Oye, ¿nos podrás dar una demostración? Ya que estamos acá, ¿no? Sí, claro, de disco no traigo ahorita algo para hacer porque el terreno era un poquito Claro. Sí, es difícil. reducido. Pero después ya los trucos que hago, hago algunos trucos y después los finalizo con el disco. Aquí voy a hacer una cosa diferente, Buenísimo. pero espero les guste. Véngase para acá, Vamos al vámonos. espacio. Gracias, ven acá. Eso es. Bueno, ella, como ya saben, es Merlina. Y en las mañanas, cuando salimos a caminar, porque nos gusta mucho caminar, antes de levantarnos, o más bien después de levantarnos, lo primero que hacemos es rezar. Damos una pequeña oración por el día que nos tocó vivir y en ese momento salimos a caminar. Caminamos del lado derecho o podemos caminar del lado izquierdo, ¿cierto? Pero como nos aburrimos, podemos ir jugando, caminando entre las piernas. Y si no lo vieron bien, lo puedo hacer en reversa. A ella le gusta mucho también ir al cine, pero como es un perro, pues no lo dejan entrar al cine. Entonces lo que hicimos fue hacerlo pasar por un humano. Camina. Y de esta manera entramos caminando y podemos entrar al cine. Obviamente nos da la noche y nos cansamos. Entonces la verdad es que yo ocupo a Merlina como caballito y aprovecho para abusar un poco. Pero ella es muy tramposa, entonces lo que hace es que se sube a mis pies y entonces yo tengo que llevarla, ¿no? Es lo que pasa con ella. Ya cuando ella agota todas las posibilidades de no querer caminar, la única opción, espero que el micro no se dañe, sube, es llevarla en mi espalda hasta la casa. Hoy tengo una esposa, obviamente, que cual pues solamente nos pregunta por qué llegamos tan tarde. Y la única forma de entrar sin ser vistos es la siguiente, couché, couché. Es entrar pecho a tierra. Pero si nos descubre, podemos hacer maniobras evasivas para un lado o maniobras evasivas para el otro. Y así es como terminamos nuestro día, igual como lo comenzamos, haciendo una pequeña oración.
Gracias, muchas gracias. Eso es, man. Extraordinario, Gabriel. Muchísimas gracias por esta rutina que nos regalaron Merlina y tú. Y de verdad les deseamos todo el éxito, Así es, Gustavo. éxito. Muchas Yo gracias. te voy a pedir un favor. Sí. Que cuando terminen, cuando después de que compitas nos puedas acompañar y Claro. nos traigas, bueno, toda tu experiencia, todos los conocimientos y nos lo puedas compartir aquí a todos en el estudio. Sí, claro, sería un placer. La verdad es que es una experiencia muy, muy bonita y pocas veces se puede compartir, ¿no? Claro está. Gracias, Gabriel. Gracias. Y también recuerden que esto lo pueden practicar con todos sus perros, no importa si son de alguna raza, si son criollos. Simplemente hay que descubrir las características del perro para que ustedes también pues, puedan ir a participar en algún momento. Claro está. Claro. Gracias, Gustavo. Gracias. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Excelente 15 de septiembre.